Estamos de regreso y queremos seguir aprendiendo sobre la historia de esta batalla del 5 de mayo. Mucho conocemos, pero también nos quedamos cortos con algunos datos. Por eso me encanta que esta mañana podamos recibir a Héctor Padilla Lozano. Él es historiador y nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y quisiera preguntarte de entrada, ¿por qué es que fue importante la batalla del 5 de mayo en el contexto histórico que se vivía en aquel momento? La batalla del 5 de mayo se considera como la segunda independencia de nuestro país. Hay que tomar en cuenta que se firman los tratados de Córdoba en 1821, que bueno, le dan la independencia a nuestra nación, y muchos jóvenes que participan en la batalla, bueno, pues nacen justamente en este contexto, ¿no? Y de ahí que se toma como referencia esta situación, sobre todo por el contexto, como lo acaba de mencionar, en el cual vivía el país, ¿no? Un país que venía de muchísimos problemas, sobre todo por las invasiones que había tenido de Estados Unidos, donde el país pierde buena parte de su territorio, ¿no? Primeramente en Texas en 1838 y posteriormente, bueno, en 1847 con la firma de los Tratados de Guadalupe, bueno, pues se pierde otra gran parte de nuestra nación, ¿no? Un país que venía de derrotas, justamente también hay que mencionar la parte emotiva, pues no estaba del todo buena, y esto por supuesto que la batalla del 5 de mayo catapulta justamente los ánimos del Estado en ese momento, de la sociedad y por supuesto de lo que viene siendo el cuerpo militar en ese momento dentro de nuestra nación. Nosotros le debíamos dinero no nada más a Francia, sino también a Inglaterra, España. Ellos vienen a nuestro territorio, pero logran hacer esta negociación. ¿Por qué Francia dice, yo no voy a negociar, yo sí me voy a enfrentar con ustedes? Hay que tomar como referencia también que en ese momento se está desarrollando en Europa, en África, el imperialismo, ¿no? De naciones como Inglaterra, como la misma Francia, y que España también, y que bueno, Inglaterra al menos ve un peligro acá en América que Estados Unidos se puede extender, ¿no? Y Francia aprovecha justamente esta justificación, llamémosle entre comillas, de la deuda que tiene con México para, bueno, también tener presencia militar en nuestra nación. También mencionar que, bueno, al país que menos se le debía era Francia, ¿no? Porque se le debían 2 millones de pesos, y en el caso de lo que es España se le debía 9, y al que más se le debía era Inglaterra, que acá también hay que ver la gran capacidad estratégica que tuvo el presidente Juárez de nombrar a uno de sus, pues no enemigos políticos, un personaje muy notable, al menos en ese momento, que es el Manuel Doblado, perdón, que era gobernador de Guanajuato, y que lo nombra, en este caso, para representar a México en negociaciones con estas tres naciones, ¿no? Francia, Inglaterra y España, y esto se da en julio del 61, cuando pues Juárez dice, no, ya no pagamos la deuda, no podemos, no tenemos dinero, se debían cerca de 80 millones de pesos, y los ingresos que entraban al país por parte de las aduanas eran de 11 millones de pesos. El país no tenía para pagar. Entonces, bueno, nombra al ministro Doblado justamente para llevar a cabo estas negociaciones. En febrero se firman, de 1862, se firman los Tratados de la Soledad en Veracruz, donde pues Inglaterra y España dicen, está bien, México se compromete, nos retiramos, pero Francia dice, no, nosotros nos quedamos, nosotros queremos que nos paguen, y bueno, de ahí inicia pues toda esta situación que también hay que decirlo, el presidente Juárez pues ya estaba tomando las medidas necesarias, y entre ellas ya había nombrado justamente al general Ignacio Zaragoza como el militar que iba a defender justamente a la nación ante esta invasión que se venía. ¿Cómo se da este nombramiento? Es un personaje que reconocemos en este episodio de la historia, pero ¿por qué decide que sea Ignacio Zaragoza? ¿Quién era Ignacio Zaragoza antes de la batalla del 5 de mayo? Él nació en Bahía del Espíritu Santo, en Estados Unidos, bueno, lo que es el actual Estados Unidos, territorio tejano, en 1829, el 24 de marzo, ¿no? Zaragoza, de joven, por eso comentaba que es estos son los primeros mexicanos que defienden al país, ¿no? ¿Sí? Nace en 1829, 8 años después de la independencia de México. Zaragoza se dedicó al comercio, estudió leyes, pero con el paso del tiempo se inclinó por lo que era la carrera militar, ¿no? Estudió en Monterrey, en Matamoros, en Tamaulipas, y bueno, dentro de su vida privada se enamora de la hermana de uno de sus mejores amigos, ¿no? Que es Rafaela Padilla de Zaragoza. Ve una fotografía de ella, queda embelesado por la belleza de Rafaela Padilla de la Garza, y bueno, con el paso del tiempo
tiene un matrimonio con ella, ¿no? Al cual Zaragoza, por supuesto, no está, porque está en batalla, Claro. sale a enfrentar a los conservadores en San Luis Potosí, y quien aparece en la boda en la Catedral de Monterrey es su hermano, Miguel Zaragoza, ¿no? Zaragoza, algo que lo distinguió fueron sus campañas que hizo en contra de los conservadores, y va ascendiendo de grado militar, ¿no? Es nombrado sargento, capitán, coronel, y hasta que es nombrado general y ministro de guerra en lugar del general Juan López, lo nombra Juárez justamente para la defensa, y el mismo Zaragoza va conformando el ejército de Oriente que va a defender la ciudad de Puebla. Un gran estratega, un gran organizador que supo acoplar lo que es el ejército mexicano con lo que es la leva que en ese momento se hizo para defender la soberanía nacional, y que ahí está la capacidad de Zaragoza, ¿no? Un ejército un tanto heterogéneo, con una leva mal alimentada, que no tenía instrucción militar, pero que la capacidad de Zaragoza justamente es esa, ¿no? De saber organizar y de manejar una estrategia militar sumamente adecuada para lo que se venía, en este caso de una batalla sumamente fuerte. Ni instrucción militar, ni armamento. Lo único que tenían eran ganas de defender al territorio, que creo que ahí fue donde jugó un papel importante Zaragoza, porque verdaderamente los motivó para que hicieran lo que pudieran contra uno de los ejércitos que era potencia en aquella época. Creo que los franceses estaban muy seguros de que ellos iban a ganar esa batalla, conociendo las condiciones del ejército de nuestro país. Sí. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los factores clave que finalmente permitieron que no se perdiera esta batalla? Sí, hay que tomar en cuenta que también, pues de una u otra forma, hay situaciones en contra, ¿no? Porque en Chalchicomula ocurre un accidente donde mueren más de 1000 efectivos del ejército mexicano que se iban a unir a las tropas que había acá en Puebla, y bueno, eso pues de una u otra forma afecta la emotividad de ese momento, ¿no? Zaragoza justamente se rodea de grandes generales, entre ellos Felipe Berriozábal, el Porfirio Díaz, Miguel Negrete, que era conservador, y bueno, para defender la causa de la soberanía nacional se une justamente a los liberales, ¿no? Entonces Zaragoza se llega a rodear, mejor dicho, de todos estos grandes militares, y le hace frente justamente a la arrogancia, hay que decirlo, de los militares franceses, comandado por Charles de Latreille, el conde de Lorenzés, quien, bueno, después de una batalla que se da en las cumbres de Aculcingo, dice, bueno, México va a ser nuestro y no vamos a tener ningún problema para someter en este caso a los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, se da una batalla en las cumbres de Aculcingo el 27 de abril de 1862, y eso, los franceses dicen, vamos a arrasar, vamos a arrollar, pero de una u otra forma fue parte de la estrategia, ¿no? Porque el ejército mexicano se repliega, y eso le sirve a Zaragoza para conformar mejor la estrategia para el 5 de mayo, ¿no? Que el día de la batalla, que inicia aproximadamente a las 11 de la mañana, se divide, por decirlo, en 3 etapas. La etapa de la artillería, donde los franceses, bueno, lanzan una gran cantidad de artillería y se les va poco más de la mitad. Posteriormente la parte de la infantería, que es la lucha del cuerpo a cuerpo, y la parte de los ingenieros, donde los franceses llegan con ingenieros, escaleras, que quieren ingresar al fuerte de Guadalupe, que es donde se da la batalla, y bueno, fracasan, ¿no? En ese momento, bueno, a lo largo del día, que empieza la batalla a las aproximadamente 11 de la mañana, inicia justamente con un cañonazo ordenado por Zaragoza, y de ahí en adelante se da, la batalla tiene estas 3 fases, pero utilizando, y una disculpa por la expresión, se da un toma y daca relativamente, pero a final de cuentas el ejército mexicano sale avante de esta batalla, que al menos un servidor la considera como las grandes batallas, incluso a nivel internacional, ¿no? Sí, y creo que a nivel internacional justo no se esperaba que pudiera ganarse esta batalla, se creía que Francia era quien iba a dominar, y por ello es que hoy hacemos todo lo que hacemos, vemos este desfile, esta ceremonia, toda una celebración particularmente en el territorio poblano. Pero ¿por qué es relevante que nosotros sigamos entendiendo este episodio histórico como algo relevante para nuestra identidad como poblanos y como mexicanos? Sí, claro, el mensaje que nos da a los mexicanos de hoy esta batalla es justamente
que ante las situaciones totalmente adversas, uniéndonos podemos salir adelante, que también que todos debemos de contribuir justamente a la conformación de una nación que es de las más bellas del mundo, construir desde donde estamos, aportar y justamente para que nuestra nación cada vez se vea más sólida en todos los sentidos, ¿no? En la cultura, en las artes, en la educación, en la economía, en fin, ¿no? Y es el mensaje que los ancestros que estuvieron en la batalla del 5 de mayo nos dejaron de manera perpetua para las generaciones que posteriormente seguimos aquí. Agradezco muchísimo a Héctor Padilla que nos haya acompañado esta mañana. Él es historiador y vaya que nos ha dotado de datos importantes para esta fecha, 5 de mayo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Claro que sí.